Me gustaría contaros mi experiencia en el disco Cañailla de Niña Pastori. Y para contaros la experiencia del disco, tengo que contaros de dónde venía yo, ¿no? Porque creo que es importante y además creo que es una historia bonita y creo que puede ayudar también a muchas personas con lo que es superar una enfermedad y enfocarte en lo que quieres hacer en tu vida, ¿no? Yo tenía, pues creo que 27 años, ¿no? Algo así. Yo con 25 años me operaron de un trasplante de riñón. Yo venía de estar tocando con el Ballet Nacional de España desde los 19 años. Y, y yo estaba en el ballet, la verdad que muy contento, viajé por el mundo, y muy bien, no compuse música, pero llegó un momento que me sentía un poco funcionario, ¿no? Y entonces, no sé, yo pensaba, yo veía los discos pues de la Niña Pastori, de Duquende, de artistas de ese tipo, ¿no? Del flamenco, ¿no? Yo veía todos esos discos y, y pensaba que yo podría trabajar con esos artistas, ¿no? Porque yo ya antes del ballet había tocado al Potito, había compartido escenarios pues con Moradito Chico, con Tomatito, con Pepe de Lucía, habíamos hecho algunas grabaciones y, y yo venía un poco ya de ese mundo, ¿no? Me aparté un poco cuando entré en el Ballet Nacional y entonces yo necesitaba estar ahí, ¿no? Yo creía que podía estar ahí, ¿no? Entonces, cuando me hicieron ese trasplante, a mí me cambió mucho la manera de ver la vida y yo me enfoqué en tirar para el camino que yo quería, ¿no? En intentar estar con esos artistas y ofrecerles mis letras, mis composiciones, de poder tocar con ellos. Y primero surgió, yo después del trasplante me quedé un poco mal de las manos y lo que me enfoqué fue en estudiar. Me puse a estudiar como si empezara prácticamente. Cada día me puse a componer falsetas, a componer letras. Y yo para mí adentro pensaba que el día que me llamaran, pues que yo estuviera preparado, ¿no? Y entonces empecé a sacarme falseta por todos los toques y, en fin, a prepararme físicamente también. Y primero surgió Duquende, a través de Joaquín Grilo, que era un bailado con el que yo trabajaba. Y eso para mí fue una maravilla, ¿no? Disfruté muchísimo. Y luego se dio la oportunidad de estar en el disco Cañailla de Niña Pastori, que lo producía Alejandro Sanz, José Mi Carmona y Emmanuel El Rufinengo, que es el productor de varios discos de Alejandro, entre ellos Más y El Alma al Aire, ¿no? Es un fenómeno, ese hombre es un genio, ¿no? Entonces se dio esa oportunidad, yo contacté con Alejandro, que lo conocía de pequeño de Algeciras, y, y Alejandro pues me dijo, vente para Madrid y tal, y yo recuerdo perfectamente cuando yo entré a la habitación donde ellos estaban. Entonces en aquella época estaba Alejandro viviendo en la casa de Miguel Bosé, en la casa que, que había sido de sus padres. Ahora hay un documental muy bonito de Miguel Bosé, que ahí podéis ver esa casa. Y era una habitación que por lo visto había sido la habitación de la madre de Miguel Bosé, ¿no? Y además que esa casa, por ahí había pasado Picasso, montones de escritores. En ese documental lo podéis ver, ¿no? Es muy interesante. Y esa casa tenía una magia impresionante. Y yo cuando entré a esa habitación, lo primero que vi fue una chimenea encendida, un montón de velas por todos sitios. Al final había como un saliente así de cristalera con un piano de cola. Ahí estaba Alejandro, estaba Niña Pastori, estaba Chaboli, creo que estaba José Mi Carmona también. Y yo cuando entré ahí, para mí fue como decir, aquí, este es mi lugar, aquí es donde yo quiero estar y aquí es donde yo debo estar, ¿no? Eso fue lo que sentí.
yo ahí llevaba ya algunas letras, no sé si llevaba una bulería y algo más. Y nada de eso quedó al final. Yo me acuerdo que me preguntó Alejandro si tenía unas alegrías, porque él estaba haciendo el tema de Kai, tenía el principio, y él me dijo, dice, yo estaba intentando hacer unas alegrías. Y al final le salió ese tema que es una maravilla, ¿no? Y entonces yo tenía, eh, ya tenía yo, me parece que era el estribillo de las alegrías de Sobre la Arena, ¿no? Y esa forma de mirar que tienen tus ojos verdes, y esa manera de andar que a mí tanto me entretiene, sabes que te quiero. Todo eso, ¿no? Ya ni me acuerdo, hace un siglo que no toco eso. Tenía el estribillo, ¿no? Y entonces se lo canté y nada, les encantó. Y entonces me dijeron, ¿por qué no hacen unas letras, ¿no? Para esa alegría, ¿no? Y me acuerdo que a la mañana siguiente, yo me quedé en Madrid varios días, y a la mañana siguiente saqué las letras, me salieron del tirón. La letra la que hace, desde que te vi ya me rajaste el alma, cuando me imprende de la luz de tu cara, y ahora que no tengo cerca ya está en mi cama. Todas esas letras, ¿no? La del río, donde vienen los barcos. Todas esas letras, ¿no? Y recuerdo la cara de Alejandro cuando yo llegué con esas letras, ¿no? Y de ellos, ¿no? Les gustó muchísimo. Y yo estaba, no sé, son momentos en los que parece que te conectas, ¿no? Con algún lugar, cuando se crea esa magia a tu alrededor, esa ilusión, porque eso es importantísimo para la creación, la ilusión, ¿no? De saber que puedes estar en un disco importante. Y esto da para otro vídeo, ¿no? Porque era una época donde se vendían discos, donde el tener un tema en un disco así, aparte de que te suponía no sé, el estar en un escaparate importante, pues te suponía unos ingresos también importantes que eso te servían pues para seguir, ¿no? Hacia adelante y para ver tu trabajo recompensado, ¿no? Entonces ahí había una ilusión muy grande. Para mí la siguiente ilusión fue cuando me llamaron para grabar, que yo no me lo esperaba. Y entonces ahí fue cuando saqué la falseta, ¿no? Cuando me dijeron que iba a grabar, pues entonces saqué la de... Vale, que ya lo conocéis mucho, ¿no? Y ahora que lo pienso, digo, es como que te conectas con algún lado y empiezan a venirte las ideas y que vienen, parece que perfectas, ¿no? Para lo que estás haciendo, ¿no? La falseta, con la letra, con todo, parece que de pronto es un todo, ¿no? Y es muy bonito, ¿no? Y aquello, pues fue precioso y además fue fundamental en mi carrera, ¿no? Porque fueron esas alegrías, también los tangos de Manuelillo el Canastero, que cuando yo fui a grabar las alegrías, en el estudio me enteré que iba a grabar también los tangos, que eso no me lo habían dicho. Y menos mal que yo me había preparado y tenía falsetas y bueno, los grabé también, pero iba allí que no sabía ni que tenía que grabar eso, ¿no? Luego me llamaron para la gira, entonces pues fue muy bonito, ¿no? Porque fueron ocurriendo cada paso era más ilusionante y era como después de haber venido de ese trasplante y de esa época, de haber pasado pues miedo y todo eso, ¿no? Pues de pronto era la recompensa, ¿no? Y aquel disco pues me dio muchas alegrías porque de ahí me surgió grabar con la Susi el disco de Agua de Mayo. Me acuerdo que estábamos comiendo unos ensayos y Chaboli me pasó el teléfono y me dijo, toma, ¿qué es Keiko? Y yo a Keiko lo admiraba muchísimo, muchísimo, ¿no? Había escuchado sus discos y, y todo era de pronto cosas así. El Keiko me llamó, José Carlos, ¿qué pasa, tío? Qué bonito lo que has hecho. ¿Te apetece venir a grabar con la Susi? Y la Susi para mí era, pues la llevaba escuchando de pequeño, ¿no? Y fue muy bonito, una época
muy bonita. Y estar en el estudio con Vicente Amigo, eso es otra cosa que hemos perdido, ¿no? Que es una pena, ¿no? Que te juntabas en el estudio, pues imaginaros, estaba Alejandro Sanz, Josemi, Emmanuel Rufinengo, por allí Vicente Amigo, aparecían los músicos, me acuerdo de ver grabar a Emmanuel el piano de La Aurora, de una canción maravillosa de Juan Antonio Salazar, que está en ese disco, y aquello es que era para llorar, ese hombre, un gusto impresionante, ¿no? No sé, una época muy bonita que siento mucha añoranza porque era una época donde eh, los que estaban ahí, ¿no? El poder jugar en esa liga, pues era como, no sé muy bien cómo explicarlo, ¿no? Es que ha cambiado mucho todo y tampoco quiero hablar de cosas bonitas y, y no quiero hablar de un poco de lo que veo hoy en algunos sitios, ¿no? Todo, el que la música sea gratis, pues ha deteriorado mucho, pues eso, la calidad, ¿no? Y de lo que se hace, ¿no? Y también ha provocado eso, las redes sociales, la era digital, que tiene muchas cosas buenas, pero también ha provocado que ya en el mismo saco está todo el mundo. El mediocre, el malo, el bueno, el excelente, están todos en el mismo saco, ¿no? Y eso antes no pasaba, ¿no? Antes para llegar a estar ahí en esa liga, pues te lo tenías que trabajar y tenías que hacer las cosas bien y currar mucho, ¿no? Y hoy no pasa eso, ¿no? Entonces, bueno, pues una añoranza que tengo de esos tiempos y quería, no sé, compartir con vosotros esta vivencia porque creo que es bonita. Y mucha gente me pregunta de esa época, ¿no? De esas grabaciones de esos discos. Y luego también grabé el María, en fin. Pero os quería contar esta experiencia de Cañailla, que para mí es uno de los mejores discos que tiene María, que tiene Niña Pastori. Y yo pues tuve la suerte de estar ahí y de dejar un poco ahí mi semilla también, ¿no? Mi manera de hacer las cosas, ¿no? Así que bueno, os mando un abrazo y si queréis que os cuente más cosas así, me los podéis dejar en los comentarios y yo encantado porque me gusta mucho hacer estos vídeos y compartir con vosotros eh, un poco mi vida, ¿no? Las cosas que he hecho y si puedo de alguna manera ayudaros contando estas cosas, pues yo encantado. Os mando un abrazo.